El segundo caso particular del estudio de las sucesiones numéricas son las sucesiones geométricas o progresiones geométricas como son mayormente conocidas. Entonces, la diferencia con las sucesiones aritméticas es que hay una constante, pero que en vez de sumar se va a multiplicar por el término anterior. Vamos a ver un ejemplo. Acá en el caso de A sub n igual a 2n, para que otra vez vamos a hacer un pequeño, vamos a reescribir un pequeño ajuste para que quede como el material teórico que me dice que el término general de la sucesión geométrica es el primer término A sub 1 por la razón, así que debería acá poner que R entonces representa la razón, que a veces la ponemos R y otras veces, como vamos a ver en el ejemplo, se dice Q por su asociación con R de razón y de racionales. Así que esta, en vez de diferencia, como en la sucesión aritmética, ahora tenemos una razón por la cual cada término se va multiplicando. Entonces, en el ejemplo que elegimos, donde A sub n es 2 por 2 a la n menos 1, queda en evidencia cuál es la razón, ¿no? Pero vamos a poner aquí, cuando n vale 0, cuando n vale 1, entonces el primer término es 2. El segundo término será 4, ¿no? 2 a la 2 es 4, el tercer término es 8, ya habíamos trabajado con este ejemplo, el cuarto término es 16, este será 2 a la 18, que empieza a crecer muy rápido, no es una sucesión monótona creciente también, 2 a la 19 y 2 a la 20, para seguir un estudio análogo al que hicimos con las sucesiones aritméticas. Como dijimos, el 2 a la 18 lo calculé por allí. Los siguientes se van multiplicando ese resultado por 2, me da 262.144. Y para hacer algo entonces parecido al anterior, aquí en vez de sumar voy a multiplicar por 2, aquí 4 lo multiplico por 2, 8 lo multiplico por 2 para llegar al 16, y en estos también voy multiplicando por 2, y así voy obteniendo tantos términos, los términos que quiera, teniendo un poco de paciencia, pero tengo también que si quiero hacerlo uno a uno, ¿no? Pero si no, puedo saltear algunos y utilizar el formato general acá, el término general. Acá tenemos otra donde la razón, bueno, acá la razón es 2, como dije. En este otro ejemplo, el primer caso, entonces, si empiezo con 1, esto me queda un décimo como primer término, podemos escribir un poco más prolijo, un décimo, y en su versión decimal 0,1. En el segundo caso será un centésimo, y en su versión como número decimal 0,01, y así un milésimo, y voy agregando entonces un 0 antes del 1, y este quedaría 0,001, y así en adelante. Ya el término número 18 tendrá unos cuantos ceros antes de llegar al 1, ¿no? 0,0 van a ser de esa expresión. Como dije, el estudio que se puede hacer para una sucesión geométrica es similar al que hicimos para la sucesión aritmética, aunque la deducción de la fórmula general de los n primeros términos cuesta un poco más, no la vamos a hacer aquí. Solo vamos a mostrar un ejemplo de cómo aplicar combinadamente estas dos informaciones. Aquí tengo un ejercicio donde se me dice que la progresión es geométrica, que la razón la voy a llamar Q y es mayor que 0, y que justamente es lo que se me pide teniendo estos dos datos, que el primer término de la sucesión es 6 y que la suma de los tres primeros términos es 186. Lo que me está faltando entonces es la razón en la sucesión geométrica. Bueno, para poder hallar la razón, vamos a plantearnos qué tenemos. Tenemos S sub 3, ¿verdad? Tenemos S sub 3, la suma de los tres primeros términos. Si yo me remito a la fórmula general de la suma, entonces es el primer término que me dan el dato, que es 6, por la razón,
que no la tengo, pero elevado a la 3 menos 1 sobre la razón, en este caso, que estamos poniendo Q menos 1. Para poder operar, voy a recordar que la expresión Q al cubo menos 1 se puede factorizar y escribir como Q al cuadrado más Q más 1 por menos 1. Si yo cambio entonces en el numerador de esta expresión, ese paréntesis lo cambio por este producto, Q al cuadrado más Q más 1. Debí decir que estoy trabajando siempre con razón distinto de 1, por si fuera la razón 1 tendría todos los números iguales del término de la sucesión. Entonces estoy sacando el caso de la razón igual a 1, y eso entonces me permite escribir este cociente, si no, no tendría sentido Q menos 1 si Q pudiera valer 0. Bueno, ¿para qué hicimos esa factorización? Justamente para poder simplificar esta expresión. Acá tengo un factor Q menos 1 y acá un Q menos 1. Por lo tanto, la expresión de los tres primeros términos, de la suma de los tres primeros términos, que es 186, está quedando 6 por al cuadrado más Q más 1. 186 es divisible entre 6, 6 también, entonces esto se puede reescribir y me quedará 31, ¿no? Dividir 186 entre 6, igual a Q al cuadrado más Q más 1. Esto se puede igualar a 0 y queda una ecuación que ya sabemos resolver de los anteriores años de escolarización. Hago Q al cuadrado más Q, y en vez de poner más 1 voy a poner menos 30 igual a 0. Hacemos la operatoria, aplicamos la fórmula conocida por todos, donde entonces este Q es igual a menos B, que en este caso será menos 1, más menos, y bueno, por acá tenemos entonces B al cuadrado, que es 1, menos 4 por A por C, A es 1, solo voy a escribir quién es el C, que en este caso es menos 30, sobre 2. 2A, A es 1, así que dejo solamente 2. De donde Q puede tener dos valores posibles. Uno va a ser menos 1, más menos, bueno, debería decir aquí que lo que está debajo de la raíz queda 121, y la raíz cuadrada de 121 es 11, sobre 2. Sobre 2. Tengo dos posibilidades entonces. Un primer valor para Q es menos 1 menos 11 sobre 2, y esto me queda menos 6. Y un segundo valor para Q entonces es menos 1 más 11, que es 10 sobre 2, que es 5. Y aquí entonces llegamos a la respuesta final para el ejercicio. Se nos solicita ya el valor de Q. Voy a descartar el negativo porque me pide para el caso que sea positivo. Entonces el valor de la razón para este ejemplo es 5. Hay muchas otras posibilidades para plantear. Ya solo a modo de ejemplo, mostramos acá un caso en donde nos dan el primer término y nos dan la suma de los tres primeros términos. Podrían pedirnos la suma o nos podrían pedir el primer término y darnos otros datos. Hasta aquí entonces el desarrollo del tema 1 de las sucesiones y series numéricas.